Buenas tardes a todos, rugbillacios. Atópame güey col increíble Xosé Matilla Rato. ¿Y es Xosé o Xosé algo más? Xosé Ramón. Xosé Ramón Matilla Rato, un estupendo, maravilloso jugador, profesor de asturiano, que quiera presentarnos güey uno de los pallabreros que sinceramente yo considero que es de los más importantes dentro de la lengua asturiana y dentro también del deporte asturiano, que es el pallabrero del rugby. Una lengua minoritaria y un deporte minoritario. El tándem perfecto. ¿Cómo xurde del rugby en Xixón y en Asturias? Bueno, el rugby en Xixón y perende en Asturias aparece en 1894 con un personaje muy interesante en la historia del deporte xionés, que es Marcelino de la Cuesta. Marcelino de la Cuesta fue uno de los primeros ciclistas asturianos, persona que practicó muchos deportes con el Sor Manu Jesús, que también ya era deportista y que crearon en esa época crearon una sociedad deportiva que se llama la Amistad, ¿no? Xugaben, y cuenta en un recorte periódico que no está bien, no está datado, pero que tiene la familia, que hacia 1894 xugaben en la playa de Xixón, xugaben al rugby, ¿no? Esa es la primera referencia, ¿no? Luego Miguel Ángel González Muñiz, en la Enciclopedia Asturiana, fue referencia también a una sociedad deportiva que hay en los años 20, que es la Unión Deportiva Xixonesa, que presidía Manuel de Orueta y que practicaban el fútbol, el running y el rugby, ¿no? Son las referencias que hay. Cuando está cayendo la monarquía, en marzo del 1931, en los periódicos locales, la prensa y el comercio, aparecen unos sueltos que hacen referencia a un entrenamiento de rugby. Ese entrenamiento, bueno, es decir, firma un delegado, parece que debía ser como un equipo que se estaba intentando formar. Más adelante, pues pocos meses después, el seleccionador nacional, que se apellidaba Ordóñez, vino a hacer un entrenamiento de rugby a Xixón. Después ya desaparece, ya no hay referencias, llega el franquismo y consiguientemente, bueno, pues el rugby no cualla, no sigue adelante, y hay que esperar hasta el año 1964, que se producen dos fechos en Asturias: la creación de la Federación Asturiana y que aparecen que se jueguen en Ubieu unos Juegos Nacionales Universitarios, en el que se juega el rugby, y esos